Hola, hola Roberto, buenas tardes. Ya llegaste a tu destino. Hola, yo diría buenas tardes, bienvenida. Vamos a esperar un minuto más a ver si alcanzan a conectarse los demás. ¿Cómo están, chicos? Pueden encender sus micrófonos si quieren platicar de algo. Estamos a un minuto de arrancar. ¿Qué onda, Robert? ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Ya llegaste a Juárez? No, todavía vengo en carretera. Sí, se escucha que vas en carretera. Está largo el Sí, tirón, ¿no? son 4 horas. Sí, está largo. Está largo porque ya desde hace rato me dijiste que ibas en la carretera. Está pesadita la Sí, manejada. sí, está cansada. Después de 11 horas, más está cansadita. Después de 11 horas. Sí, o sea, de trabajo. Ah, ya. Sí, sí, parejo, ¿no? Agarras 11 horas y luego a manejar. Y le va a manejar. Sí, ahora que me toca manejar. Pero otras veces pues vengo dormido. ¿Y cuánto te falta para llegar? Como unos 45 minutos. Pues ya mero, ya recorriste la mayor parte de la distancia. Sí, ya como quiera. Sí, ya, ya. Pues bueno, vamos a comenzar. Entonces, Robert, Yuri, ahorita vamos a ver si se conectan los demás y le damos. Sí. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Es fisiología de la carrera. Esta semana tocó. De hecho, esta la di en el seminario, en el webinar pasado, pero la quería remarcar aquí con ustedes para que entendieran, porque hay cuenta que esta es la base de todo. La fisiología es la base de cómo se programa un entrenamiento, de por qué son las intensidades del entrenamiento, por qué es el tiempo que se le debe de dedicar al entrenamiento y bueno, en este caso no vamos a hablar sobre alimentación, pero tanto la nutrición va enfocada en función de la fisiología de la carrera. Vamos a ver lo básico de la fisiología en este caso porque pues es muy profunda, ¿no? La fisiología de la carrera es muy profunda porque se llevan a cabo a través de todos los procesos químicos internos en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues son lenguajes muy técnicos, pero cuando entendemos bien lo básico, pues ya entendemos, ¿no? De qué se trata y cómo va toda la cosa de por qué el entrenamiento a una intensidad funciona de una manera y por qué otra intensidad funciona de otra manera y por qué no acelerarnos cuando nos piden lento o no correr demasiado lento cuando nos piden rápido, ¿no? Ok, entonces comenzamos, ¿no? ¿Qué es la fisiología? Pues es lo que comentamos anteriormente, ¿no? Que es entendida como la disciplina que estudia el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Los procesos químicos internos que hacen el funcionamiento del cuerpo humano para moverse de un lado a otro, ¿no? Que es la locomoción. Y dentro de la fisiología, el sistema muscular es el rey, ¿no? Es el rey porque es el que nos cubre completamente, ¿no? Más de 600 músculos trabajando en perfecta armonía para llevarnos, moviéndonos de zancada a zancada, en donde no nada más está trabajando el correr las piernas, sino que también en el cuerpo se va digiriendo la comida, es como el músculo mueve los ojos, es como se van generando varios procesos, el diafragma mueve los pulmones, entonces entre estos músculos existen tres tipos de fibras musculares, que es el músculo cardíaco, el músculo liso y el músculo esquelético. El músculo cardíaco, cabe mencionar que es el corazón, ¿no? Prácticamente lo que hace latir, porque al final de cuentas el corazón es un músculo.
El músculo liso es el que tapiza, el que cubre los intestinos, el que hace que se genere la digestión. Y el músculo esquelético, pues es el músculo completo, lo que nosotros conocemos como músculo normalmente, ¿no? Los brazos, las piernas, y es donde le almacena la mayor cantidad de energía. Y en vamos a hablar sobre el músculo esquelético. El músculo esquelético, a lo mejor lo han escuchado antes, se compone de dos tipos de fibras principalmente, ¿no? Que es la contracción lenta y la de contracción rápida. Tipo uno, contracción lenta; tipo 2, contracción rápida. Dentro de este tipo de fibras hay una gama completa de fibras musculares, pero se definen como tipo uno y tipo 2 y vienen dictadas principalmente por la genética. Es decir, yo, por ejemplo, decir, yo tengo fibras de contracción lenta y puedo pasarlas a contracción rápida, no se puede, ¿no? Eso ya viene dictado por la genética, es algo que nos heredan nuestros padres. El músculo se compone de esta manera, ¿no? Es como un cable, velo como un cable que lo pelas y hay más cablecitos adentro, es lo mismo. El músculo tiene cables por dentro, que son las fibras musculares, y ahí en esas fibras musculares, miles de fibras musculares que componen el músculo, esas fibras musculares están compuestas de fibras de contracción rápida y fibras de contracción lenta. Todos tenemos de contracción rápida y contracción lenta, cabe mencionar, ¿no? No tenemos una nada más, sino que tenemos una predominancia de fibras de contracciones. Por ejemplo, a lo mejor ustedes pueden tener una predominancia de fibras de contracción lenta o una predominancia de fibras de contracción rápida. Entonces, así es como se ve un músculo. Cada músculo, cada fibra genera una contracción y para así a grandes rasgos, la contracción es generada por una motoneurona que está almacenada en el sistema nervioso central. Así, ahí la dejamos para no meternos en más temas técnicos. Ok, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de fibras? Ok, las fibras de tipo uno de contracción lentas, la diferencia y las características que la hacen de contracción lenta es que son aeróbicas. Estas fibras pueden proporcionar energía para correr durante un largo periodo de tiempo y no se fatigan o se fatigan muy lentamente. La diferencia con las fibras de contracción de tipo 2 es que estas fibras se fatigan muy lentamente, pero pueden brindar mucha energía en un periodo de tiempo muy corto. Las fibras, esto pasa porque las fibras de contracción lenta tienen mayor número de mitocondrias y mayor densidad de mitocondrias y mayor número de vasos sanguíneos, de capilares, que son estos que ves de este lado, y la mitocondria es la que ves de aquel lado. Al tener una mayor predominancia o un mayor volumen de estas dos, entonces generan energía con oxígeno. El oxígeno llega y ellas la convierten en ATP, lo cual funciona para que podamos ir haciendo esas contracciones musculares. Pero, como os dije anteriormente, no tienen tanta potencia, pero sí mucha resistencia, porque funcionan con oxígeno. Ahora, las fibras de contracción de tipo 2 tienen menos mitocondrias, tienen menos capilaridad, lo que hace que tengan mucha potencia, pero por un periodo de tiempo corto. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, me voy a adelantar. Por ejemplo, tipo uno Kipchoge, contracción lenta, maratonista. Tipo 2 Usain Bolt, explosividad 100 metros, ¿no? Esos son unos ejemplos que les puedo dar. Pero a pesar de que las fibras musculares vienen dictadas por la genética, eso no significa que dentro de tipo uno y tipo 2 haya segmentos, y los más importantes son las fibras de tipo 2 que son contracción rápida A, y fibras de tipo 2 contracción rápida B. Estas fibras de tipo 2, en especial las 2A, tienen una capacidad muy parecida a las fibras de tipo uno porque hay una mayor densidad mitocondrial y de capilares. Entonces, estas fibras son las que nosotros buscamos trabajar. Estas fibras son las que buscamos trabajar con el entrenamiento para aumentar esa predominancia de
resistencia en las carreras, en el rendimiento para las carreras de larga distancia. Buscamos con cada entrenamiento estimular al cuerpo para que convierta las fibras a tipo 2A. Entonces tendríamos a lo mejor, si no somos nosotros, por ejemplo, predominantes en tipos de fibra tipo 1, igual tenemos la oportunidad de poder de hacer que nuestro cuerpo sea más predominante, nuestra musculatura sea predominante en fibras tipo 2A, y eso se logra con los entrenamientos. Y el tipo 2B, este tipo 2B, pues es un tipo de fibra que no tiene nada de resistencia, es igual, es un tipo de fibra de tipo 2, o sea, de tipo 2 que se fatiga muy rápido y tiene muy poca resistencia, pero mucha explosividad. Entonces, lo que se busca con el entrenamiento es estimular las fibras de tipo 2A, y si eres un tipo de fibras predominantes en tipo 1, pues mucho mejor, ¿no? Pero siempre se busca estimular las fibras de tipo 2A. Bueno, y pasamos a la variable fisiológica siguiente, que es el VO2 max. El VO2 max, pues obviamente lo han escuchado bastante, ¿no? Porque ahí viene hasta en los Garmin, que te lo mide el VO2 max, ¿no? Y aunque es importante obviamente, ¿no? Es una variable fisiológica importante, pero no es la protagonista y no en las carreras de larga distancia. El VO2 max, ahorita nos adentramos un poco más, pero es la capacidad máxima que tiene tu cuerpo para transportar y utilizar oxígeno mientras entrenas, y se mide en mililitros por kilogramo por minuto. Un ejemplo de esto es: entre más alto sea tu VO2 max, pues es mejor, ¿no? Entre más alto tengas el VO2 max, 50, 60, 70, 80, es mejor. Es mejor, pero no es no es la variable fisiológica que más se habla de ella como importante. Es importante, pero no es la más importante. Hay cuenta que aquí pongo este mapa de los componentes centrales que mejora tener un VO2 max. El componente central, pues, es el corazón, ¿no? Y los componentes periféricos, pues los capilares, las mitocondrias, son ya los que están, el último proceso para mandarle el oxígeno al músculo, la energía al músculo. Entonces, el componente central es que un VO2 más alto es una mejor circulación, unas pulsaciones más bajas. Lo que pasa aquí es porque el corazón aumenta el corazón, al ser un músculo y estar estimulándose constantemente a esta velocidad de VO2 max, aumenta su tamaño, en específico del ventrículo izquierdo. Entonces, entre más grande sea el ventrículo izquierdo, más sangre va a almacenar con oxígeno y más fuerza va a tener para mandar sangre a los componentes periféricos del cuerpo, que son las mitocondrias, que son los vasos sanguíneos. Entonces, a un corazón más grande, pues necesita menos pulsaciones para poder funcionar, ¿no? A diferencia de alguien que tiene un corazón pequeño, pues un corazón pequeño indica que es una falta de resistencia física, ¿no? En nuestro deporte, en el running. Entonces, cuando lo pones a correr a esa persona que tiene poca condición, sus pulsaciones se van a ir hasta el cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque su corazón es pequeño y, y tiene que latir muchas veces para poder mandarle suficiente cantidad de oxígeno a los músculos que lo están necesitando en ese momento. No sé si me explico en eso. Creo que sí lo entienden, no está fácil. El umbral anaeróbico es el ritmo al que el ácido láctico comienza a acumularse exponencialmente 70 al 90% del VO2 max. Esto es casi ir al tope del VO2 max, el umbral anaeróbico. Es decir, por ejemplo, si tu VO2 max es a 4 minutos por kilómetro, el ritmo de umbral anaeróbico debería ser entre 4:30, máximo 5 minutos por kilómetro. Esto se estimula a partir de las carreras, por ejemplo, de 1 hora, que las corres a un ritmo que dices: ¿sabes qué? Soporto este ritmo, pero 1 hora solamente. O cómo corro 15 kilómetros, o arribita de un ritmo un poquito más lento, de un ritmo de 10 kilómetros. Es el umbral anaeróbico.
Y entre más alto tengamos el umbral anaeróbico, es decir, de que si podemos correr en umbral anaeróbico a un ritmo rápido, este sí hace la diferencia. Hay cuenta que el VO2 max es importante, pero el umbral anaeróbico es lo más importante para correr carreras de larga distancia, porque es a este ritmo al que se corren las largas distancias, el umbral anaeróbico. Entonces, entre más podemos, por ejemplo, si nosotros corremos en umbral anaeróbico a 4:30 y lo mejoramos a 4, eso sí nos va a ayudar a correr mejor y tener un mayor rendimiento en carreras de larga distancia. ¿Por qué? Porque vamos a gastar la misma energía a 4 minutos por kilómetros esa misma energía la gastábamos a 4:30. Entonces, esta variable fisiológica se trabaja en tempos, por ejemplo, en carreras de tempo donde tú pones a tu cuerpo a trabajar a un nivel que no llegas a una intensidad alta, que lo trabajas de forma aeróbica, pero que no vas, o sea, con oxígeno, pero que no vas cómodo. Es decir, no hay una comodidad que no vas, o sea, de forma suave, pero que tampoco vas a tope, soportable, pero fuerte. Esta variable fisiológica ahí se trabaja y se trabaja más o menos en el 70 al 90% del VO2 max, que es más o menos como se siente el ritmo, un nivel fuerte pero soportable. ¿Qué son los tempos realmente? Los tempos que son prácticamente carreras específicas para entrenar largas distancias. El umbral aeróbico es el punto en el que el cuerpo comienza a nutrirse de hidratos de carbono. Aquí atrás, el umbral anaeróbico se me pasó a decirles que trabaja con grasas. Hay cuenta que todavía en ese punto estamos utilizando en su mayoría las grasas. También obviamente utiliza glucógeno, ¿no? Glucosa, o carbohidratos, ¿no? Pero en su mayoría son grasas. Entonces, este es el importante, el umbral anaeróbico para las distancias largas. El umbral aeróbico es la reducción del glucógeno. Aquí dice que es el punto en el que el cuerpo comienza a nutrirse de hidratos de carbono, que son la glucosa. Cuando el cuerpo empieza a nutrirse de hidratos de carbono, pues no va a faltar mucho tiempo, ¿no? Que en su mayoría sean hidratos de carbono, no va a faltar mucho tiempo para que te quedes sin esta reserva, sin tanque de hidratos de carbono. Una vez que nos acabamos el tanque de hidratos de carbono, lo que hace el cuerpo es irse a la sangre con por la reserva que hay ahí de glucosa, pero esa también tarda muy poco en acabarse. Entonces andamos más o menos en los maratones a ese tipo de ritmos, de umbral aeróbico, pero la ventaja que tenemos nosotros es que cuando entrenamos con nutrición de los geles, no permitimos que ese glucógeno o sea, se agote por completo, ¿no? Esa es la ventaja que tiene usar geles. Esto lo estamos hablando a alguien de que no usa geles, ¿no? De que, en un ejemplo de que no estuviéramos usando geles, pero los geles te ayudan bastante a que no se vaya, pues que no se agote el tanque de glucosa, siempre y cuando te los tomes en el momento indicado. ¿De dónde procede la energía? Pues ustedes saben que de grasas y carbohidratos y no hay más. De las grasas es energía rápida, la grasa es energía lenta y los carbohidratos es energía rápida. Es decir, el carbohidrato te proporciona energía rápida, rápida, puedes mantener un ritmo rápido, pero la desventaja es que se acaban rápido también, alrededor de 1 hora, más o menos a un ritmo considerable, ¿no? De carrera de maratón o medio maratón, o cualquier carrera, ¿no? A que vayas a un ritmo fuerte. Y las grasas es lo que sigue después de los carbohidratos. Una vez que agotas los carbohidratos, siguen las grasas para darte energía, pero la oxidación de grasa es lenta, por lo cual te da energía lenta. Entonces, al darte energía lenta, pues obviamente tu ritmo se reduce y por más que quieras subirlo, pues ya no hay, no hay manera de cómo subirlo porque no tienes el aporte de grasas. Y ojo, también aquí un tip para ustedes, cuando se te agota el tanque de glucógeno, si no te tomaste un gel en el momento adecuado, ya no hay manera de subirlo, o sea, ya no se sube. No hay manera de volver a
a pegarte ese shot para subirte, no, no se puede. Es no dejar que se vacíe la reserva. Y aquí están las grasas, ¿no? O sea, por ejemplo, se los voy a explicar bien rápido, ustedes lo pueden ahí ver visualmente. Por ejemplo, en esta gráfica que tenemos aquí a la derecha, 20, 40, 60, 80, 100% porcentaje de la contribución, o sea, cuál es el que más contribuye cuando vas a una intensidad. Por ejemplo, la intensidad del 10%, del 0 al 10%, las grasas, ¿no? Las grasas son la predominante y si te das a cuenta aquí, estos son los hidratos de carbono, la línea en negra y la línea punteada son las grasas. Si tú vas a un 10% de tu capacidad de intensidad del ejercicio, pues realmente las grasas son las que más contribuyen en un 80%, ¿no? Los hidratos de carbono, pues ni siquiera al 10%. Pero a medida que va subiendo la intensidad, te das cuenta cómo va bajando la grasa, la contribución de energía de la grasa, y va entrando y va subiendo el nivel de energía proporcionada por los hidratos de carbono, la glucosa. Esto es decir que cuanto más rápido corremos, más dependemos de la contribución de los hidratos de carbono. Entonces aquí la idea cuando corres largas distancias es que en su mayor parte que puedas depender de las grasas, ir haciendo más alto ese umbral para que las grasas te den energía a un ritmo más rápido, ¿no? Y guardar esas reservas de glucosa para cuando ya de plano se necesiten, ¿no? Por allá en los kilómetros 30, 35 en adelante, ¿no? La otra variable fisiológica, y se dice variable fisiológica, ¿no? Porque es una contribuyente de la carrera bastante, es la economía de carrera. Prácticamente la economía de carrera es la cantidad necesaria de oxígeno que necesitas para correr a cierto ritmo. O sea, es decir, esto ya no es tan interno, sino algo, pues no se pudiera decir externo, ¿no? Pero es más a nivel muscular, pero reactivo, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, la economía de carrera es la capacidad que tiene tu cuerpo de aprender, por ejemplo, con el volumen de entrenamiento que tú tienes, entre mayor volumen de entrenamiento tengas, te haces más económico para correr. Es decir, que tus músculos de forma se hacen más efectivos al correr, es decir, caen y duran menos tiempo en el suelo y es decir, menos tiempo en el suelo significa que avanzas más rápido con la misma energía. ¿Por qué? Porque tus músculos se vuelven más reactivos. Y la otra son los sprints de velocidad. Por ejemplo, la economía de carrera se mejora mucho con los sprints de velocidad y a eso también yo le agregaría pliometría. Pero pliometría normalmente no me gusta meterla tan rápido y es un proceso largo la pliometría porque es muy lesiva, como se trata de muchos saltos, la pliometría es lesiva. Entonces, como es un proceso largo, comenzamos con saltos muy pequeños y a medida que va pasando el tiempo y que tu cuerpo se va adaptando, se va subiendo, se le va subiendo a la altura de los saltos, las caídas, para que se aproveche la reactividad elástica de contracción y reacción. Eso es lo que también al correr te hace que tus pies despeguen rápido del suelo. Y tú ves a gente que parece que va bien, bien lento, ¿no? Así que la ves bien tranquila, pero que van bien recio, ¿no? Eso se llama economía de carrera. O sea, gente que parece, oye, pero pues yo siento voy bien recio, voy haciendo mucho esfuerzo, mucho movimiento. ¿Y por qué el otro que parece que nomás va ahí, va a mi mismo ritmo o va más rápido, ¿no? Porque tiene una mayor economía de carrera que tú. No significa que a lo mejor tenga un mayor VO2 max, un mayor umbral anaeróbico, simplemente significa que tiene una mejor economía de carrera en muchos casos. Y para allá voy, ¿no? Para poner el ejemplo que tenemos a un corredor A y a un corredor B, ¿ok? Y estos dos corredores, ambos, supongamos, ¿no? Que tienen 60 kilogramos por mililitros por minuto de VO2 max, es decir, tienen el mismo rendimiento a nivel de VO2 max. El corredor A y supongamos que corren una milla y la corren pues a tope los dos, ¿no? O sea, para hacer su mejor tiempo. Y supongamos que el corredor A gasta 55 kilogramos, o sea, 55 puntos, ¿no? Le vamos a decir así, de VO2 max, de 60 que tiene, y el corredor B gasta 50.
al mismo ritmo, o sea, yéndose al mismo ritmo en esa milla, lo que significa que el corredor B tiene una mayor economía de carrera porque su gasto energético es menor al corredor A. Ahí es donde digo que el VO2 max es importante, pero tampoco lo es tanto, ¿no? No lo es tanto. ¿Por qué? Porque en la economía de carrera, el umbral anaeróbico juegan papeles más importantes que el VO2 max. En este caso, aquí te das cuenta de que un corredor con un VO2 max, dos corredores con VO2 max de 60 puntos, el corredor A tiene que gastar 55 puntos y el corredor B 50 porque uno tiene una mejor economía de carrera que otro. Lo que significa también que el corredor B es más rápido que el corredor A, aún teniendo el mismo VO2 max. Y esto se da mucho en las carreras elite, ¿no? En carreras elite tú te das cuenta de que todos tienen un VO2 muy alto, o sea, todos tienen el mismo VO2 max de 90, 92, 90, y andan todos en ese, pero ¿por qué uno gana y los otros pierden? Es por esto, por la economía de carrera y por los umbrales en caso del maratón. Y aquí están lo que decíamos, los factores que dependen de la economía de carrera para que mejore el volumen de entrenamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, un volumen de entrenamiento, por ejemplo, una persona que va a correr 5 kilómetros, como principiante, con 30 kilómetros genera una buena economía de carrera para el ritmo que va a llevar. Pero eso no le va a servir, por ejemplo, a un atleta de maratón. O sea, todos tenemos que tener cierto tipo de volumen de entrenamiento, cierto volumen de entrenamiento para generar buena economía de carrera dependiendo de la distancia que vayamos a correr. El entrenamiento de velocidad, en este caso el sprint. El sprint para la técnica de carrera, para la economía de carrera es muy bueno, ¿no? Pero también debe de considerarse en ciertos puntos porque también puede ser lesivo al hacer movimientos muy rápidos. Debe trabajarse antes movilidad, tener un entrenamiento de movilidad ya de 1 o 2 meses para empezar entrenamientos de velocidad de forma segura, ¿no? Puede parecer mucho tiempo, pero el entrenamiento de velocidad también es lesivo, ¿no? Para cuando no estamos bien, sobre todo para personas que se llevan mucho tiempo sentados, que normalmente empiezan a tensar mucho la parte de la espalda, pero sobre todo la parte de los flexores de cadera, que es lo que más suele dañar a las personas en el entrenamiento de velocidad y a muchos también en la rodilla. Entonces, hay que tener una buena movilidad para empezar con entrenamientos de velocidad y así es como mejoramos nuestra economía de carrera. Ya para terminar, vamos a hablar sobre los sistemas energéticos de forma rápida, ¿no? Los sistemas que proveen la energía para que se creen estas energías, estas variables fisiológicas de las que hablamos anterior, cómo reciben esa energía, ¿no? ¿Cómo la reciben, en qué momento y por qué? El porcentaje total de la energía, aquí tenemos a la izquierda, bueno, a mi izquierda, y la línea roja es el ATP-PC, que quiere decir adenosintrifosfato fosfocreatina. Eso quiere decir en español, ¿no? Adenosintrifosfato fosfocreatina es una molécula que produce energía. La glicólisis o glucólisis es nada más y nada menos que la utilización del glucógeno o de la glucosa como energía. Y oxidativa, pues es de las grasas, ¿no? Es el uso de las grasas como energía. Entonces tenemos aquí, mira. Acá abajo hay segundos, 15 segundos, 60 segundos y 180 segundos en adelante. Por ejemplo, aquí en la línea roja tenemos que en los primeros 15 segundos lo que nos brinda energía es el ATP-PC, que es el adenosin-trifosfato de fosfocreatina, que esto es lo que utilizan los velocistas. Los velocistas utilizan esto realmente. Ellos no producen lactato porque como ellos no necesitan oxígeno para correr en ese tiempo, entonces ellos corren en el umbral anaeróbico, que significa sin oxígeno, a láctico, sin ácido láctico. ¿Por qué? Porque el ácido láctico solamente se produce cuando hay glucosa. A partir de los 15 segundos en adelante ya se empieza a producir glucosa. Entonces, antes de no se produce. Entonces, estas personas corren a esa velocidad con nada de oxígeno y sin ácido láctico. Es decir, lo único que necesitan es el ATP-PC. A partir de ahí, a partir de ahí, de los 15 segundos, empieza la quema
de glucosa. A partir de los, y empieza a acumularse ácido láctico, por ejemplo, en la glucosa en los 60 segundos, empieza empiezas a agarrar ay, perdón, se me fue. Empiezas a agarrar la glucosa como energía, dejas el ATP-PC y una vez que llegamos a ese punto, ya se empieza a utilizar oxígeno. Por ejemplo, ya en la glucosa, ya en la glucólisis se empieza a utilizar oxígeno. A partir de los 15 segundos se empieza a utilizar oxígeno, se empieza a utilizar glucosa y a partir de los 60 segundos en adelante empezamos a utilizar grasas. De los 60 a 180 segundos en adelante se empiezan a utilizar grasas como principal fuente energética, ¿no? Esta es una descripción a grandes rasgos para que se vea, ¿no? A partir de aquí de grasa es aeróbico. A partir en esta parte de glucólisis hasta los 60 segundos todavía es anaeróbico, pero es anaeróbico láctico, a diferencia de cuando estamos en ATP-PC, es anaeróbico a láctico, sin ácido láctico, y aquí a partir de los 15 segundos a los 60 estamos en anaeróbico láctico porque ya se produce ácido láctico por la glucosa. Y estos son los sistemas energéticos, más o menos lo que les expliqué antes, pero a grandes rasgos es zona número uno, duración del trabajo de 1 a 15 segundos, el nivel de intensidad hasta los límites máximos, que es a tope, que es un sprint de velocidad, se utiliza puro ATP-PC, la mayoría es 100% anaeróbico, 100 de 0 a 95, y aeróbico es de 0 a 5, o sea, casi nada, o sea, lo que les decía de los velocistas, que corren a tope y no utilizan más que ATP-PC ni oxígeno utilizan porque no respiran en ese momento, prácticamente no meten oxígeno o muy poco, un 5%. Y la 2 es la duración del trabajo de 15 segundos a 60, que es un nivel máximo de intensidad también. Se utiliza el ATP-PC y el ácido láctico, que es el 90 al 80% anaeróbico y el aeróbico es al 10 al 20%. Cabe mencionar aquí que no todo, casi todos los sistemas, por ejemplo, energéticos, funcionan al mismo tiempo, pero hay una predominancia dependiendo del tiempo y de la intensidad, ¿no? Eso quería darles, quería explicar, es que no siempre se está utilizando uno solo, sino que hay predominancias como en las fibras musculares, ¿no? De la 3 en la zona número 3 que tenemos de duración del trabajo de 1 a 6 minutos es submáximo, que por ejemplo unos 6 minutos ya estamos hablando como de 1500 metros y se corre en aeróbico con oxígeno, con anaeróbico 70 y un aeróbico 30. En el número 4 de 6 minutos a 30 minutos, que ya es un nivel de intensidad medio y es prácticamente casi todo aeróbico y es un 10% anaeróbico y 90% aeróbico. Y más de 30 minutos ya es el nivel de intensidad bajo y es aeróbico. Tenemos de que el 5% sería anaeróbico después de los 30 minutos y el 95% aeróbico. Aquí entra el maratón. Aquí entra el maratón, el medio maratón, 10 kilómetros. Este es como un ejemplo, ¿no? Para ejemplificar, para que ustedes vean más o menos cómo funciona todo este rollo. Obviamente que para esto también hay como, dependiendo de la persona, ¿no? Depende de la persona de si es elite, si es una persona ya avanzada, intermedia, todo esto funciona de esa manera, pero estas son bases que te permiten adentrarte y saber cómo funciona a grandes rasgos todo lo que es el movimiento y por qué te mueves de una forma a otra, por qué te cansas, por qué no puedes respirar, por qué tengo que entrenar una intensidad de esta, por qué no siempre tengo que entrenar rápido. Todos ese tipo de respuestas pues están aquí, ¿no? O porque a lo mejor yo soy muy rápido para correr, o sea, ustedes a lo mejor son rápidos para correr, pero porque se cansan rápido o porque tienen mucha resistencia y a lo mejor les cuesta mejorar el ritmo. Son para todo ese tipo de cosas, ¿no? Para que ustedes entiendan. Y, y ya. Ok. ¿Tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos? ¿Qué les pareció? Prendan los micrófonos. Creo que quedan como unos minutos, unos 2 minutos. Hola,
Hola, hola, Yu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Súper bien, digo, me despejan muchas dudas, digo, todavía me queda ahí un poquito ahorita con lo del tema, digo, porque normalmente yo lo que entendía es que la zona, o sea, no sé si me quedó claro que la zona uno es como la más baja, ¿no? Cuando, digamos, como que empiezas a calentar, Ujú. y la zona 5 ya es como que cuando estás como que ya bien a un buen ritmo, pero ya, o sea, ya vas mucho más rápido, ¿no? Es como que el máximo que tú puedes dar, ¿es correcto? Sí, sí, ándale, Ok. así se puede ver porque hay cuenta que las zonas son frecuencias cardíacas. Las zonas son de frecuencias cardíacas, es decir, por ejemplo, dependiendo de la edad y todo, pues ustedes ya tienen las zonas programadas ahí en Training Peaks, o sea, dependiendo de la edad, se hace un cálculo de las zonas. Pero, por ejemplo, una zona 5 para cualquier persona es anaeróbica, totalmente sin oxígeno. Anaeróbico significa sin oxígeno. Entonces, ahí tú estás corriendo en prácticamente con puro ATP, 95% anaeróbico, 5% aeróbico con oxígeno en esa zona. Por lo cual, en ese rango no vas a durar mucho tiempo. Te das cuenta cuando no puedes mantener un ritmo durante más de un minuto porque vas a tope, te das cuenta de que es anaeróbico y de que estás en zona 5. También es como que decir, sabes que mi percepción, por eso también es importante la percepción del esfuerzo. Ya sé que hay mucha tecnología y todo, pero también es importante checar la percepción del esfuerzo, o sea, cómo me siento en este momento. Hacerte la pregunta, ¿cómo me siento en este momento? ¿Puedo aguantar durante todo la carrera este ritmo? ¿O cuánto puedo aguantar, si soy sincero, este ritmo? No sé si te respondí la pregunta, o sea, me fui de Sí, guía. sí, no, sí me queda claro. Sí, ajá. Ahora también, por ejemplo, algo que normalmente también observo mucho, o bueno, incluso, bueno, antes de que tuviera toda la información que nos acabas de dar, es que, por ejemplo, ya sabes, en el Garmin te da así como tu resultado y dice, bueno, tú muy bien, ¿no? Tu entrenamiento ha sido con tal, digamos, anaeróbico, y casi, no, aeróbico, ¿no? Y el anaeróbico casi nunca, o sea, tienes así 0,01. Entonces, bueno, yo decía que, por ejemplo, cuando me mandas, por ejemplo, las cargas largas, cuando llego a correr como, por ejemplo, más de 16 kilómetros, si llego a ver que se pone ahí, pues ya tuviste un punto, ¿no? En aeróbico. Entonces, para mí era como medirlo como de, chapa, ¿no? O sea, lo hiciste mal y por eso no llegaste a eso. Ahorita, ya te entiendo que, por ejemplo, cuando estás en la parte aeróbica, quiere decir que como tu carga de consumo de carbohidratos llegó a su tope y entonces comenzaste como que ya a desgastar o tu cuerpo comenzó a dar energía de la parte de las grasas y eso se convirtió ya en una producción o no sé cómo se lo califique anaeróbico, ¿no? O como un esfuerzo anaeróbico. ¿Sí es correcto? Espérame, Yuri, por favor, a ver, repíteme la pregunta porque es que estaba haciendo algún ruido aquí, había un ruido y no te podía escuchar bien. Bien, te decía que, por ejemplo, o sea, te decía que yo veía en el Garmin cuando nos marca que tenemos un entrenamiento, por ejemplo, aeróbico y anaeróbico. Entonces, yo lo medía como aeróbico, pues siempre, ¿no? Pero anaeróbico solamente era como cuando era una carga mucho más larga o cuando iba como que a un ritmo más rápido y más constante, ¿no? Entonces, para mí era como cuando lograba como 2 puntitos o 3 puntitos en la parte anaeróbica, pues yo decía, wow, estuvo súper bien, pero Ujú. ahorita lo que tú explicabas no es necesariamente es que haya sido un mal entrenamiento, sino que tu cuerpo consumió todos sus carbohidratos más una parte de sus grasas. ¿Sí fue así? Sí, 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 claro, no. El anaeróbico es, haz cuenta que estuviste tú más mayormente dependiendo de las grasas. Y anaeróbico es que a lo mejor por ahí hiciste algún esfuerzo, por ejemplo, en una subida que te pasó al sistema energético de los carbohidratos, ¿no? Como te digo, o sea, nada es, o sea, hay predominancias, ¿no? Que predominó más la grasa, aunque sí consumiste carbohidratos, predominó más la grasa. Y es lo que se busca, como te digo, en los entrenamientos para maratón, para medio maratón, que tu cuerpo empiece a utilizar las grasas de una forma más eficaz. ¿Por qué? Porque al tú tener, utilizando las grasas de forma más eficaz, tú vas a tener una reserva más